Lo dijo en la primera hora. En la recta final de nuestro espacio vamos a promover un diálogo periodístico con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, que visita justamente nuestro estudio. ¿Cómo le va, Fernando? Bienvenido. Qué gusto. Un gusto, Fabricio, un gusto poder compartir con Radio Sonorama y contarles un poco lo que está aconteciendo también en el ámbito político, pero en la cultura, en torno a la prevista reforma a la Ley Orgánica de Cultura, una ley que fue una de las huérfanas durante la época del correísmo. En el mandato constituyente se estableció que la ley tenía que salir en los primeros 120 días luego de la constituyente y salió varios años después, a tal punto que de las leyes que debió crearse por mandato constituyente fue la última en emitirse, y en este instante, debido a varias propuestas presentadas por varios asambleístas de diversas bancadas, tanto en el actual periodo legislativo como en el anterior, se está llevando adelante un proceso de reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Hablamos de reforma, no de una nueva ley de cultura. No, se está trabajando la reforma a la ley, que es una ley que efectivamente es una ley interesante en la medida en que construyó, garantizó derechos, planteó por primera vez varios elementos para el sector cultural, que ha sido un sector, como todo el mundo lo sabe, permanentemente olvidado en el contexto ecuatoriano, siempre sector donde cuando hay que recortar presupuestos hay que recortar la cultura, siempre el sector donde cuando tenemos algún problema pues quitemos la cultura, luego veremos cómo nos la arreglamos, y un sector que además nosotros sabemos y conocemos que tiene una potencialidad gigantesca en la medida de que es un sector que a nivel mundial genera recursos, es un sector que a nivel mundial genera trabajos y efectivamente ha sido permanentemente maltratado. ¿Qué es lo que debe reformarse? ¿Hacia dónde debe apuntar esa reforma a la Ley de Culturas? Bueno, para nosotros la actual ley es una ley interesante, pero que quedó con algunos problemas. Algunos problemas propios del carácter del momento en el que fue aprobado, capaz de una ley bastante centralista, bastante controladora, pero también una ley que fue o que no se adapta a las condiciones actuales de producción del arte, y una ley que también ha sido o que no ha permitido una participación importante del sector cultural dentro de la producción, del sector cultural dentro del ámbito de la producción y de la industria. Nosotros creemos profundamente que el sector cultural debe tener algunas aristas. Por ejemplo, tenemos que pensar cómo se trabaja políticas para la cultura viva comunitaria, cómo trabajamos políticas para el desarrollo de áreas importantísimas vinculadas, por ejemplo, a la política de fomento de libre lectura, pero también somos conscientes de que uno de los elementos centrales es cómo pensamos posibilidades para el desarrollo industrial de la cultura en el Ecuador. Para ello, por ejemplo, necesitamos toda una estructura de incentivos tributarios que permitan efectivamente una potente inversión en ciertos sectores de la cultura que permiten la dinamización del sector cultural. Ejemplo, el sector del cine y el audiovisual. Ejemplo, lo que sucede en el sector de la producción musical. Que cuando uno puede comparar las políticas existentes en la región latinoamericana, solamente lo que sucede en Colombia con lo que sucede en el Ecuador, evidentemente lo que vamos a poder evidenciar es que en Ecuador carecemos de cualquier tipo de política pública para la cultura, mientras que Colombia nos lleva años de distancia, y por eso, por ejemplo, para el PIB de Colombia, la cultura representa el 4% de su PIB. Para Ecuador no llegamos a ser ni el 1.2% del PIB del Pero este es un ecuatoriano. problema de la ley o es un problema estructural, es un problema institucional, e incluso le pregunto a Fernando, ¿es un problema de idiosincrasia? Sí, se trata de un problema complejo, pero se trata de un problema que a través de una visión adecuada en los marcos legales se puede efectivamente resolver. Es decir, lo que se establece en la Ley Orgánica de Cultura a través de posibilidades de incentivos tributarios son mecanismos que efectivamente pueden posibilitar condiciones para llevar adelante el desarrollo del área cultural. Lo que se puede hacer en la ley respecto a la visión en torno a políticas concretas en varias áreas, por ejemplo, lo que se piensa en torno a la interculturalidad, puede ser potente respecto a la situación del desarrollo de políticas respecto a esas áreas. Efectivamente es un tema mucho más complejo. Y también debería pensarse, por ejemplo, en un ecosistema en torno a marcos legales que nos permitan efectivamente resolver problemas centrales. ¿Qué sucede en el Código de Ingenios, por ejemplo, respecto a políticas tributarias sobre la propiedad, sobre la propiedad intelectual, que es clave para el desarrollo del sector cultural? ¿Qué sucede en la Ley de Comunicación, que es clave para el desarrollo del sector de la música? Efectivamente, el boom del desarrollo de la música en Colombia se dio efectivamente por una ley de comunicación que permitió o que obligaba a que los medios de comunicación tengan una corresponsabilidad en la producción musical local. Y eso finalmente lo que llevó es a los grandes músicos colombianos que ahora son referentes en todo el mundo. Sí hay marcos legales que nos permiten, pero en el ámbito específico de la Ley de Cultura, por ejemplo, para nosotros vemos
¿Cuál es el rol de los GATS, de los gobiernos locales, en relación con la producción cultural? No es posible que la mayor parte de los presupuestos de los GATS se vayan en fiestas en la contratación de artistas extranjeros cuando no posibilitamos las condiciones laborales de los artistas ecuatorianos. ¿Cómo es posible algo que ya está establecido en la actual ley, pero que quedó bastante patojo, digamos, de alguna forma? ¿Cómo es posible pensar un mecanismo de seguridad social para los artistas que existe en todo el mundo? Es decir, y de manera particular, Estados Unidos, Inglaterra y Francia tienen modelos de seguridad social que han sido copiados en todo el mundo. En Ecuador no existe un modelo claro de seguridad social para los artistas. ¿Por qué? Porque la forma de producción del arte no tiene condiciones equiparables a la forma de producción en otros sectores y por lo tanto requiere y utiliza un seguro social propio. Y eso sucede en todo lugar del mundo. En Ecuador no ha existido aquello y eso ha condicionado a que tengamos compañeros artistas. El ejemplo en este momento, por citarlo, tenemos a uno de los cómicos más importantes del país, alguien que ha estado en televisión durante muchos años, que está hospitalizado sin recursos económicos para poder cubrir sus condiciones médicas, porque no hay un mecanismo adecuado de seguridad social pensado para las condiciones del sector del arte y la cultura. Es decir, tenemos y atravesamos un conjunto de elementos que sí están inmersos en la ley y sobre los cuales podemos trabajar. O sea, sobre el tema de los artistas, gestores culturales, no hay una legislación que, por ejemplo, defina con claridad la afiliación a la seguridad social o el acceso al beneficio de la seguridad social para ellos. Es decir, lo que establece la ley vigente es que existe un mecanismo de seguridad social para los artistas, mecanismo que ha sido acogido por el IES, pero que lamentablemente su instrumentalización ha sido fallida, a tal punto que según la información que manejamos el sistema de información cultural, establece que el 68% de los artistas del Ecuador no tienen seguro social. Y del 68% y del porcentaje que logran tener un mecanismo de seguridad social que apenas sobrepasa el 30% de los artistas, menos del 5% se acogieron al mecanismo establecido por el IES de seguridad social para los artistas, que es un mecanismo que básicamente dice, a ver, si lo único que tiene diferencia con el artista, con el seguro social voluntario, con el voluntario es que puede tener 3 meses de mora. Es la diferencia que tiene con otras formas de seguridad social. Pero eso efectivamente no se aplica en ninguno de los otros contextos, en los mismos países vecinos. El formato colombiano es absolutamente diferente porque ¿qué es lo que se está pensando? ¿Cómo garantizamos la posibilidad de que la diversidad de la producción cultural se mantenga viva, para que el artista no tenga que hacer lo que ha sucedido, por ejemplo, ahora en la pandemia? Si hemos tenido artistas que han tenido que ponerse a hacer hamburguesas y salir a vender en las esquinas para poder subsistir. Y efectivamente eso lo que hace es que la producción cultural que garantiza la diversidad del pensamiento, que garantiza la posibilidad de otros esquemas de relación con la realidad, que además por sus propias condiciones tiene elementos particulares, como decía, de formas de trabajo y de producción, se vean obligados a dedicarse a otras ramas que no son las suyas, y eso va en detrimento de la posibilidad del Ecuador de generar condiciones de producción artística realmente potentes. Fernando, en el contexto pospandemia, porque estos 2 años evidentemente el mundo cambió, nosotros en el Ecuador cambiamos, y uno de los sectores que más afectados se vio justamente por el COVID-19 fue el sector de los artistas, el sector del arte. Aprovechando este debate de las reformas a la ley de culturas y en el contexto pospandemia, ¿qué además habría que incluir que justamente vaya de la mano con una necesidad de reactivación luego de la pandemia? Bueno, nosotros hemos construido en los últimos meses una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Cultura que está en camino de reforma en las próximas semanas, que ha sido acogida con reuniones con miles de artistas en todo el territorio ecuatoriano a través de las casas de la cultura de todo el país. Y en estas reuniones hay algunas demandas que son específicas y que realmente tienen que ver con la condición actual de cómo reactivamos el sector del arte y la cultura. Uno de estos elementos claves es, por ejemplo, cómo generamos obligación de los GATS para que la contratación de artistas y los recursos no se vayan hacia la contratación de artistas extranjeros. Sabemos que más del 80% de los rubros que invierten la mayor parte de los GATS del país en sus actividades culturales están dedicadas a la contratación de artistas para las fiestas y contratan artistas de otros países, y tenemos una fuga importante de capital, de recursos del Estado además. Luego, otro elemento que ha sido puesto sobre el debate y que es importante es elementos tributarios como algo que ya viene anclado para el sector audiovisual en la ley creando oportunidades y en la ley humanitaria, que es que la producción audiovisual tiene la posibilidad de acceder a un descuento del 150% de la renta para aquellos quienes contribuyan a través de un mecanismo tipo mecenazgo para la producción audiovisual. Nosotros creemos que este mecanismo tiene que ampliarse a todo el sector cultural. Es un mecanismo que ya está en vigencia, que tiene una gran cantidad de complejidades para su aplicación, pero que entendemos que puede haber mecanismos tributarios
que sin generar una gran carga fiscal al Estado permite el desarrollo de un sector que sabemos en este momento puede convertirse en un importante generador de trabajo, por ejemplo, sabiendo que esa es una de las necesidades centrales del país. Eso se evidencia en cualquier estudio serio. Por ejemplo, ¿qué hizo Corea? Es un ejemplo que a nosotros parece que es importante y que tiene que anclarse al debate de la ley de cultura. ¿Qué hizo Corea del Sur para salir de la crisis del 92? La crisis del 92 fue la que luego acá llegó como la crisis financiera del 99. Invirtió el 1% de su presupuesto general del Estado en cultura. El resultado es que hoy en día las series más vistas del mundo son coreanas, las telenovelas más vistas del mundo son coreanas, la música más escuchada del mundo es coreana y el aporte al PIB que tiene el sector cultural en Corea del Sur es del 12%. En Estados Unidos, por ejemplo, a través de un conjunto de medidas tributarias que se generaron en los años 40 y 50, se generó la industria de Hollywood y hoy día Hollywood representa el 6% del PIB de Estados Unidos y el sector cultural representa el 9% del PIB de los Estados Unidos. Es decir, realmente es un sector que puede generar riqueza y que puede generar trabajo. Lo que pasa es que hay que anclar un conjunto de políticas, y básicamente son políticas tributarias, no necesariamente la inyección de recursos de manera directa, que pueden incentivar las condiciones para que la producción cultural empiece a generarse y desarrollarse con importancia en el país. Fernando, una última cosa, me queda un minuto, le pregunto a usted, en este momento, ¿en qué estado se encuentra este debate de este proyecto de reformas? ¿Es un anteproyecto? ¿Ha sido presentado a la Asamblea? ¿Quién lo está patrocinando? ¿Cómo está esto? A ver, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura en el mes de noviembre aprobó el informe de reforma a la Ley Orgánica de Cultura. En el mes de diciembre fue aprobado en el Pleno por primer debate este informe, y en este instante nos encaminamos hacia la aprobación en segundo debate. Tentativamente, si la coyuntura política de la Asamblea no cambiara mucho, deberíamos estar teniendo la semana del 20 de abril el segundo debate a la reforma a la Ley Orgánica de Cultura, y en ese sentido hay varias propuestas que están encaminadas. La propuesta que ha consolidado la Casa de la Cultura por un diálogo que hemos tenido con la comisión que trata el tema va a ser presentado por el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, que es el asambleísta de Loja, Manuel Medina, quien acogerá la propuesta que presentará la Casa de la Cultura y entrará al proceso de articulación con el resto de propuestas ingresadas previo al segundo debate de la ley. Correcto, pendientes de aquello. Fernando, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Y estaremos monitoreando justamente esta situación porque es un tema importante. Le agradezco a Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en A Primera Hora, 8:59. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.